I am now pleased to offer the floor to Ms. Bianca Jagger, Nicaraguan human rights defender and founder and president of the Bianca Jagger Human Rights Foundation. Ms. Jagger, welcome back to the OAS Permanent Council. You have the floor, madam. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a privilege and a pleasure for me to be with all of you. Good afternoon, dear Ambassador Everson Hull, President of the Permanent Council of the OAS and Permanent Council and Permanent Representative of St. Kitts and Nevis. Thank you very much for presiding this session. I also want to thank the U.S. Secretary General Luis Almagro and Assistant Secretary General Nestor Menendez, and to all ambassadors, observers, and in particular to the permanent representatives of Antigua, Barbuda, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, and the United States for convening this session of the Permanent Council. I also would like to thank those who invite me on behalf of the Bianca Jagger Human Rights Foundation to testify before you. I will now speak in Spanish, if I may. Señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la OEA, estoy aquí para informarles sobre la grave situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua. No estoy exagerando cuando les digo que muchos de ellos están enfrentando una situación de vida o muerte. Hoy día la vida de 177 presos políticos está en manos del dictador Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Por esa razón he venido a pedirles, a rogarles que hagan todo lo posible para evitar que haya más muertos en mi país. Como ustedes bien saben, el régimen Ortega y Murillo ha sido claro en expresar su rechazo a encontrar por la vía pacífica una solución al conflicto en Nicaragua. Por el contrario, han incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos. El régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones. Por eso estoy aquí para pedirles que le demuestren que ellos están equivocados. La repentina y misteriosa muerte del general de brigada en retiro, Hugo Torres, el pasado 12 de febrero, ha impactado a la opinión pública en Nicaragua y a nivel internacional. Hugo Torres pasó de ser un heroico dirigente sandinista que rescató de la prisión a Daniel Ortega en los años 70 a ser una víctima más de la dictadura de Ortega. La doctora Vilma Núñez de la Organización de Derechos Humanos CENID planteó varias interrogantes sobre la muerte del señor Torres en una reciente entrevista en la prensa. Hugo Torres fue capturado el 13 de junio del 2021. Su captura fue ilegal, arbitraria, sin orden judicial y con violencia, como la de la mayoría de los presos políticos que están hoy día en las cárceles. Fue trasladado al centro de seguridad conocido como el Chipote y lo mantuvieron incomunicado de sus familiares y fue sometido a torturas, a tratos crueles e inhumanos. No le permitieron que sus familiares le suministraran alimentos y fue sometido al razonamiento del sistema judicial. Los familiares indicaron que el señor Torres era una persona sana antes de ser detenido. Muchos de sus compañeros mencionaron que no era una persona que se doblegara en la cárcel. Él era un hombre disciplinado y hacía ejercicios a menudo. Repentinamente, Torres empezó a ponerse mal en la cárcel. Se le inflamaron las piernas a tal punto que ya no podía moverse por sí mismo. Algunas veces llegó a verle un médico del centro de seguridad, pero no los médicos adecuados. No se sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, hasta que un día se desmayó y fue finalmente cuando lo sacaron. Nunca informó auxilio judicial que este reo, que estaba bajo su resguardo y competencia en el Chipote, fue que
trasladado a un hospital. Eso fue lo que denunció la doctora Vilma Núñez. Rumores de la hospitalización de Torre y su grave estado de salud circularon entre diciembre del 21 y los primeros días del 22. El CENID, junto a otras organizaciones, exigieron públicamente que se revelara dónde estaba Torre y las circunstancias, pero jamás hubo respuesta. ¿Por qué se lo llevaron escondido? ¿Qué ocultaban? Lo llevaron violando al debido proceso legal, cometiendo más abusos de autoridad, ya que un reo que está bajo la jurisdicción de la policía no puede ser trasladado a otro lugar porque se les ocurrió. El régimen ha manejado el caso del señor Torre en absoluto secreto. No ha habido un dictamen médico legal que indique la causa de su muerte. Hasta los médicos del hospital están siendo omisos en sus responsabilidades y ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre su caso. Los presos políticos, ya hemos escuchado lo que ha dicho el señor Estuardo Rolón, que los presos en Nicaragua están corriendo riesgos de muerte. Su situación en las celdas de los diferentes centros del sistema penitenciario es cada día más grave y preocupante. Hoy día hay 177 presos políticos en las cárceles de Nicaragua y 10 de ellos están presos desde antes del estallido sociopolítico del 2018. A partir de mayo del 2021, el régimen incrementó la persecución a candidatos presidenciales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas, sociopolíticos y cualquier persona que exprese una opinión en contra del régimen. En 8 meses, la policía ha apresado ilegalmente a 55 personas, pasando a 112 personas presas políticas, de 112 personas a 167. De esta total, 154 son hombres y 13 son mujeres. Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado a los derechos a la fuerza, a la captura, detenciones por policías y parapolicías sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación y recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negociación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley. No es un secreto que en Nicaragua se está usando la tortura, que están sometidos los presos políticos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Están expuestos a condiciones infrahumanas. Hay 44 personas en celdas de diferentes tipos de reclusión en aislamiento, viviendo bajo esas condiciones. Mantener a prisioneros en estas circunstancias por periodos prolongados constituye no solo tortura, sino tortura agravada. Tenemos el ejemplo que ya mencionó mi colega de las 4 mujeres que están en las cárceles, que son las activistas políticas y personas muy conocidas. Lo que es extraordinario, creo, y que es muy importante para todos ustedes, es que realicen que los presos políticos en Nicaragua son personas de todos los partidos políticos, de todas las convicciones políticas. Por ejemplo, Dora María Telles, que fue también otra heroína de la revolución sandinista, Tamara Bávila, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona, que permanecen desde hace 8 meses en casi absoluto aislamiento, enfrentando restricciones de visitas de sus familiares. Y uno de los aspectos más deplorables es la falta de atención médica adecuada para los presos políticos, lo cual está poniendo en peligro sus vidas. Si yo estoy aquí realmente es para decirles que yo encomiendo las vidas de los prisioneros políticos en ustedes, porque ustedes realmente podrían hacer algo para salvarlo. El racionamiento de la alimentación y su poco contenido nutricional ha causado drásticas pérdidas de pesos y daño permanente a la salud, poniendo en peligro. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el caso de José Palé, quien ha perdido 90 libras, lo que ha expuesto
puesto su vida en grave riesgo por ser hipertenso, diabético y tener apnea del sueño. El pasado 15 de febrero, durante su juicio, Palais se decompensó y desmayó. Hay muchos otros casos de violaciones a la salud y bloqueo a una adecuada atención médica. Por eso es que realmente, cuando yo digo que sus vidas están en peligro, es que realmente estamos viendo de qué forma y cómo muchos de ellos podrían perecer en las cárceles del dictador Daniel Ortega. Transgresión al debido proceso. No me voy a extender mucho sobre esto porque yo sé que mi amiga Berta Valle va a hablar sobre eso. Pero es muy importante que pongamos atención a estas transgresiones que evidencian la magnitud de castigos crueles e inusuales típicos de la impunidad del régimen. Me uno a los llamados de las diferentes organizaciones que demandan que se libere a todos los presos políticos que están en el Chipote y en otras cárceles en Nicaragua. Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro. No queremos más muertes, como la de Hugo Torres, que ocurrió en febrero del 2022, como la de Eddie Montes, un preso político que murió al recibir un balazo el 16 de mayo del 2019 por un custodio en el sistema penitenciario, o como la de Santos Flores, quien denunció a Daniel Ortega por la violación sexual de su hermana Elvia Flores desde que tenía 15 años. Él estuvo encarcelado y torturado desde el 2013. Yo les puedo decir que yo estaba en contacto con su familia y que esto es algo que no se puede aceptar y que debe ser condenado. Él falleció por causa desconocida y misteriosa el pasado noviembre del 2021. En múltiples ocasiones se ha pedido que se autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja a evaluar el estado de salud de las presas y presos políticos. Esa solicitud no ha tenido respuesta. Eso viola el memorándum de entendimiento entre la Cruz Roja y las autoridades de Nicaragua, en el cual se acordó la visita del comité a los centros de detenciones. Esto es lo que yo propongo y les solicito. Exigir al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a todos los presos políticos y que acepte una misión de alto nivel de Estados miembros autorizada por el Consejo Permanente de la OEA con el mandato de visitar Nicaragua para verificar la situación de los presos políticos y seguir abogando por una solución justa y pacífica al conflicto actual. En 1979, el dictador Somoza, después que yo le solicité, me permitió visitar las cárceles acompañando a la Cruz Roja nicaragüense. Yo nuevamente le solicito al dictador Daniel Ortega que me permita hacerlo. Urgir al gobierno de Nicaragua que dé acceso a la Iglesia Católica para visitar y asistir a los presos políticos en las cárceles. Que el régimen permita una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las causas de la muerte de Hugo Torres y de las condiciones físicas y mentales de cada uno de los presos políticos. Es de vital importancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que las Naciones Unidas, que la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también y otras organizaciones de derechos humanos regresen a Nicaragua. Es imperativo que los Estados miembros de la OEA transmitan al régimen Ortega Murillo de forma inequívoca que la comunidad interamericana rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos y a sus transgresiones a los principios de la Carta Interamericana. Y por eso es urgente convocar a una Asamblea General Extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua y finalmente aplicar el artículo 21 contra el régimen.
Hago un llamado a todos los países miembros de la OEA a ponerse al lado de la democracia y de los derechos humanos, apoyando al pueblo de Nicaragua en estos momentos cruciales de su historia. La comunidad interamericana tiene que decidir si está al lado de la dictadura o al lado de una población indefensa a la que se le está violando sus derechos fundamentales y donde se ha producido la ruptura del orden democrático. Más allá de la OEA, la comunidad internacional debe tomar acciones concretas para demandar la liberación inmediata de los presos políticos y lograr el retorno de la democracia en Nicaragua. En este Consejo están representados gobiernos que también deciden el financiamiento hacia Nicaragua en el BID y en el BCA y también el Banco Mundial. El BCA es el principal sostén financiero del régimen. Es importante que el financiamiento que recibe el régimen sea condicionado al respeto de los derechos humanos. Cualquier recurso ya aprobado o por aprobarse debe de ser monitoreado por un cuerpo internacional independiente que asegure el uso correcto de fondos. Estados Unidos debe de implementar de inmediato el contenido completo de la ley Renacer, que fue aprobada con respaldo bipartidista por su Congreso. No hay razones para no aplicar de inmediato lo que dicta esa ley. Les quiero agradecer el tiempo que me han concedido y el haberme invitado a venir a dar esta declaración sobre lo que ocurre en Nicaragua. Una vez más, yo les pido, yo les ruego que por favor intercedan por los presos y las presas políticas. Muchísimas gracias.